¿Qué tal? Una vez más me da mucho gusto poder compartir sobre esta serie, Ministros Sanos. Y la parte que sigue tiene que ver con la relación entre los pastores y sus hijos. Consejos para pastores con relación a sus hijos. Pues como todos sabemos, no se ora por nadie como se ora por los hijos. No se llora por nadie como se llora por los hijos. Y yo veo una gran necesidad hoy en día. Yo veo que hacen falta padres espirituales y biológicos, pero llenos de Dios, del amor, de la sabiduría, de la verdad de Dios. Y como seres humanos, la verdad es que no fuimos entrenados para ser padres, para ser madres. Recibimos muchos ejemplos y la verdad, lamentablemente, quizá la mayoría no muy positivos. Conocemos lo que es el papel de ser papá o de ser mamá, más que nada por las vivencias que hemos tenido, por las experiencias, por las personas que hemos conocido. En este momento yo le pido al precioso Espíritu de Dios que nos ayude y que abra los ojos de nuestro entendimiento para que recibamos del corazón de Dios y de las verdades eternas de Dios los conceptos y los principios fundamentales para reformarnos y para darnos las enseñanzas y las herramientas poderosas, necesarias para que llevemos a cabo nuestro papel como padres y como madres ante la sociedad en cuanto a nuestra relación con nuestros hijos. Y tengo aquí unos consejos. Pastores, mamá y papá, por supuesto, con relación a sus hijos. Mi esposa y yo tenemos 37 y más que 37 años de casados, tenemos 3 hijos y tenemos 3 nietos y queremos muchos nietos más. Y para nosotros ha sido una gran bendición tener esta familia que Dios nos ha dado. Queremos mucho a nuestros hijos. Y como les dije al principio, no se ora ni se llora por nadie como se lo hace por los hijos de uno. Y son lo más importante. Está Dios, está nuestro cónyuge y están nuestros hijos. Y por eso es tan importante este tema. Un ministro sano entiende bastante bien la necesidad de estudiar, de meditar, de asimilar estas verdades. Entonces, primero, vamos con el consejo número 1 para pastores con relación a sus hijos. Y recuerden que uno, dice el dicho mexicano, que uno aprende echando a perder. Entonces todos hemos cometido aciertos y desaciertos. Y muchos de los que he anotado, que voy a compartir ahora con ustedes, pues son de nuestra experiencia. Algunas experiencias acertadas y otras no muy acertadas, pero hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Número 1, se tiene que tener un equilibrio entre el tiempo que se le dedica al ministerio y a la familia. Se tiene que tener un equilibrio entre el tiempo que se le dedica al ministerio y a la familia. Recuerda, el ministerio sí es la obra de Dios y todo, pero no deja de ser tu trabajo. Entonces la familia, recuerda siempre, el trabajo es para la familia, no es viceversa. La familia no es para el trabajo es para la familia. Es para servir, ayudar, para bendición de la familia. Entonces muchas veces el marido, típicamente, secularmente, el marido tiene como pretexto, el papá tiene como excusa, muchísimas veces, desatender a la familia porque, no, pues el trabajo, yo tengo que trabajar, yo estaba en el trabajo. Y la esposa le pide tiempo y los hijos no, mira, es que yo estoy trabajando para ustedes. Entonces yo siempre les he enseñado sobre las prioridades. Está Dios, está la familia
y después está el trabajo. La familia tiene que ser antes que el trabajo, porque si el trabajo está primero que la familia, vas a quizá perder a tu familia, o vas a tener una familia muy dividida, muy debilitada. Bien, entonces el equilibrio, no vas a dejar tu trabajo, ni vas a dejar a tu familia. Y el secreto de la vida en muchas áreas tiene que ver con el equilibrio. Entonces Dios nos va a ayudar para ver ese asunto. Número 2, hay que demostrarles a los hijos que se les ama más que a la iglesia, más que al ministerio, que se les ama a ellos más. Hay que demostrárselos. Fíjense, yo me acuerdo hace muchos años cuando nuestros hijos eran adolescentes. Mi esposa y yo, 100% convencidos de que amábamos a nuestros hijos más que el ministerio. Nada más que nos enteramos un día que ellos no estaban convencidos. Porque nosotros sí, pero ellos no. Ellos no sentían, fíjate, ellos no sentían que los amábamos más a ellos, que los amábamos primero a ellos. No lo sentían. Nosotros, si tú nos preguntabas, estábamos 100% convencidos. Para nosotros no había la menor duda. Amábamos más y amábamos primeramente a nuestros hijos que nuestro trabajo y que personas de la iglesia. Pero ellos no lo sentían. Entonces, por eso yo digo cuando enseño, hay que demostrarles a los hijos y para que ellos lo sientan. No tengan el concepto o no escuchen las palabras, porque a veces los papás decimos las palabras correctas, pero hay que demostrarles con tiempo, escucharles, tantas cosas. Bien, número 3, hay que darle un poco más de libertad a los hijos. Esta ha sido una conclusión mía por mucha observación con familias ministeriales, con pastores, con ministros, siervos de Dios. Generalmente, este consejo es aplicable generalmente a la gran mayoría de los que sirven a Dios. Hay que darles un poco más de libertad a los hijos. Por supuesto, sobre todo en la etapa de adolescencia, es cuestión de estirar y de soltar. Estirar y soltar. Y es una etapa muy, muy importante. Y quizá yo me refiero más a esa etapa donde están dejando de ser niños y están aprendiendo a ser adultos. Son en las etapas de cambios muy importantes. Pero yo he observado que la tendencia de pastores, la tendencia, la propensidad de ministros, siervos de Dios, es exigir demasiado de sus hijos. Pues ellos son los pastores y son los hijos de los pastores y viven tras de una, ¿cómo se llama? Un vidrio donde todos ven. La casa del pastor es como una casa de vidrio transparente y todo el mundo tiene los ojos, toda la congregación, todo el mundo está viendo al pastor, a la esposa, a los hijos y como que tienen que ser la familia perfecta, tienen que ser los ejemplos perfectos. Entonces hay que tener mucha sensibilidad a esta realidad. Generalmente yo les aconsejo a los pastores, denles un poquito más de libertad, no aprieten tanto, no exijan tanto de sus hijos, sean un poco más normales. Bien. Número 4, consejos. No creer todos los chismes. Hablar con los hijos primero. Fíjate qué interesante. No creas todo. ¿Por qué? Porque vienen con el pastor, vienen con la esposa del pastor, personas de la iglesia, o amigos de los hijos de los pastores, y vienen con chismes. No, pues que tu hijo hizo esto, que le pegó a este otro niño, o que hizo esta travesura o hizo esta maldad. Entonces nosotros vivimos esto y lo hemos visto en muchas otras familias de personas que sirven a Dios. Y yo cometí ese error. A veces yo le creía más al que venía con el chisme que a mis propios hijos. Ese es un consejo que yo doy.
Tengan cuidado, escuchen bien, conozcan bien antes de que juzguen y formen conclusiones. Número 5, que los hijos sepan que ellos son primero que el ministerio, que ellos lo sepan. ¿Cómo estar seguro de esto? Pues tienes que pedirle a Dios que te ayude a realmente conocer sus sentimientos, sus pensamientos. A veces nosotros hemos orado porque no sabemos, al platicar con nuestros hijos, a veces nos han dicho las cosas, pues no quieren lastimarnos, ofendernos, no quieren hacernos sentir mal. Entonces no nos dicen quizá el 100% de la verdad, de cómo se sienten, pero a veces hemos orado, Dios mío, queremos saber cómo se sienten nuestros hijos, ayúdanos. Y Dios pone las circunstancias o llegan a abrir con alguien, otro familiar o un amigo, y llegamos a saberlo. Dios es fiel. Pídele a Dios que te ayude a interpretar, a discernir a veces, a conocer el sentimiento, el pensamiento real de tus hijos, que sepan que ellos son primero que el ministerio. Número 6, disfrutar del tiempo que pasan con los hijos, sin estar pensando en la iglesia o en parecer estar aburridos. Muy importante esto también. Porque yo me acuerdo que muchas veces estábamos con los hijos, fíjate, estábamos platicando, quizá íbamos a las nieves, a los helados, a un paseo, salíamos a comer o a pasear por ahí con los hijos, o los llevábamos al zoológico o al parque, pero sin querer de repente con mi esposa ya estábamos platicando de los problemas y las situaciones del trabajo de la iglesia delante de los hijos. Y a veces pues hasta está uno de mal humor, está uno tratando de estar con los hijos, estar con la familia, pero está uno a veces tan involucrado en pensar de los problemas y situaciones de la iglesia, del ministerio, que no está uno disfrutando a sus hijos. Miren, cada etapa de sus hijos es muy importante. Cuando tienen 6 meses, 1 año, 2 años, hay que disfrutarlos, es una etapa única, es muy hermosa. Cuando tienen 2, 3, 4 años, es otra etapa, muy preciosa. Cuando tienen de 5, 6, 7 años, así, cada parte de sus vidas, y qué rápido se va la vida, qué rápido pasan los años. De repente, parece ayer que nacieron y ya se te están casando, y ya se están yendo de la casa. Y yo me acuerdo cuando nuestro primer hijo terminó su preparatoria, su high school en Estados Unidos, es la palabra, aunque él estudió en México, y de repente se llegó el día en que él pues iba a salir de la casa para ir a estudiar ya a su universidad. Entonces yo me acuerdo que yo pasé una especie de trauma. Dije, no es posible, mi hijo 18 años, ya se va de la casa. Yo todavía quería hacer muchas cosas con él. Yo todavía quería enseñarle muchas cosas. Ya se va, el tiempo pasó volando, los 18 años. Y a veces yo he dicho, ayúdame Dios a disfrutar cada etapa de la vida. Y parece que todos como que disfrutamos un poquito más a los nietos, ¿verdad? Ahora tenemos nietos. Y algunos dicen, es que primero debemos ser abuelos y después padres, porque los abuelos ya son más pacientes, más amorosos, más comprensivos. Pero bueno, así se aprende. Entonces, número 7. Demostrarles a los hijos que uno confía en ellos, que uno les cree. Demostrarles que uno confía en ellos, que uno les cree. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tuvimos situaciones difíciles en esa área. Luego me acuerdo, una vez mi hija se sintió tan lastimada, tan herida, porque sucedió una cosa y yo creí más a otras personas que a ella. Entonces ella sintió que yo no confiaba en ella. Y me acuerdo y cómo quisiera poder cambiar algunas cosas, algunos errores que cometí. Y yo no lo hice intencionalmente, pero cómo se lastimó mi hija, me acuerdo muy bien. Entonces yo les animo, hay que buscar con la ayuda de Dios, demostrarles a los hijos que uno confía en ellos. Porque luego ellos piensan que uno no confía en ellos. Y ¿sabes qué? Sobre todo en la adolescencia,
es cuando muchas veces toman malos pasos y a veces se alejan de Dios, de la iglesia, de sus padres, y a veces se refugian con sus hijos, con quienes sí confían en ellos, con sus amigos, se refugian con ellos, con quienes sí los aceptan absolutamente, tal y como son, con quienes sí confían en ellos. Bien. Número 8, regocijarse con los logros de los hijos, no importando si son pequeños o grandes, ni tampoco si se relacionan o no con la iglesia. Que tu hijo hizo algo en la escuela, que destacó en un concurso, se sacó uno de los primeros lugares en un examen, a veces hay exámenes de zona, estatales de diferentes niveles, y a veces los hijos o en la escuela o en el deporte o quizá en el arte o en la música, cuando ellos tienen logros grandes o pequeños, esto es muy importante, estar afirmando y regocijándose con ellos, felicitándoles. La verdad es que la mayoría de los papás cometen el error de querer crear bien, formar bien, enseñar bien, y la verdad es que muchas veces decimos la palabra no más que la palabra sí. Y transmitimos, lo hiciste bien pero te faltó esto y tienes que hacerlo bien y para la otra tienes que hacerla mejor. Y muchas veces es común y la gran mayoría de los papás cometemos ese error. Y en vez de aplaudir, de sonreír, de decir bien hecho, y en vez de felicitarlos, y en vez de decirles sí, sí, decimos no, o lo pudiste haber hecho mejor. Mi esposa cuenta cuando ella se sacó una calificación muy alta, que se sacó un 9 y llegó con su papá contentísima porque siempre se sacaba 6 y 7 y se sacó un 9 y ella feliz, y su papá vio la calificación y dijo, bueno, pues sí, pero no es un 10. Entonces eso es típico de lo que sucede muchas veces con los papás y con los hijos. Número 9, no presionarlos a que se involucren demasiado en la iglesia. No los presiones. No los presiones. Me acuerdo cuando nuestro hijo mayor Andrés, que ahora es un pastor y predicador y siervo de Dios, y mucha gente lo busca, pero me acuerdo cuando él tenía como 11, 12 años de edad. Él estaba aburrido de la iglesia. Él no le gustaba mucho. Iba porque pues sus papás lo llevaban, pero él estaba enfadado con la iglesia. Y yo sé que es un tiempo difícil, pero Dios tocó el corazón de uno de los varones, uno de los hermanos en la iglesia que tocaba la batería. Y él hizo un poco de amistad con Andrés y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes? Yo te enseño a tocar la batería. Le llamó mucho la atención a Andrés y él le enseñó, le comenzó a dar clases de batería. Entonces, por un tiempo, nuestro hijo iba a la iglesia por la batería, porque quería aprender y quería tocar la batería. Yo quería que él aprendiera guitarra, que él aprendiera el teclado, pero él quería batería, entonces órale pues, aprende la batería. Pero esa fue una cosa que Dios usó muy tremenda en su vida de Andrés. Y yo me acuerdo que a veces teníamos la tentación de presionarlo, pero aprendimos a no. Y con el tiempo está más involucrado que cualquier otro, ¿verdad?, en la iglesia. Muy bien. Número 10, tener cuidado de cuáles problemas comentar delante de ellos. ¿Cuáles problemas comentar? Todos nosotros, y yo creo que todos los pastores, hemos cometido ese error. De repente se dan cuenta de cosas que no debieron haberse dado cuenta. Hay que cuidar mucho esto. Hay que hablar de ciertas cosas sin que sus oídos estén al alcance de esas pláticas. ¿Por qué? Porque muchos terminan con la idea de que el ministerio es muy negativo. Ok. Número 11, establecer una relación de amistad con los hijos, especialmente durante sus años de adolescencia. Buscar, Dios ayúdanos, porque no es nada fácil, buscar ser amigo, amiga. Qué hermoso es ver cuando la mamá es amiga de uno de los hijos o de las hijas y viceversa el papá. Generalmente es muy importante, muy fundamental
que las hijas tengan una buena amistad con el papá y que los hijos tengan una buena amistad con mamá. Pero, por ejemplo, el ejemplo principal del hijo pues va a ser el papá. El ejemplo principal para la hija va a ser la mamá. Pero si tienen una amistad sana, así el hijo con la mamá y la hija con el papá, es algo que les ayuda a tener una formación muy sana, muy equilibrada. Pero bueno, mejor ese tema se lo dejo a los especialistas. Bien. Número 12, demostrar siempre apoyo por los hijos. Apoyarlos, demostrarles que tú los apoyas, aunque no entiendas todas las cosas que ellos quieran hacer. Número 13, ser leales para con los hijos y defenderlos. Ser leales y defenderlos. 14, tener cuidado de no empujar a los hijos hacia el ministerio, ni a cualquier otra carrera. Lamentablemente sucede lo que les voy a platicar. Un día hablé con un siervo de Dios, un misionero, después de servir a Dios como por 20 años. Él me dijo un día, estaba pensando, meditando el otro día y de repente descubrí algo, que Dios no me llamó al ministerio, mi mamá me llamó al ministerio, me dijo. Y yo he estado sirviendo a Dios, pero porque mi mamá me llamó. Mi mamá me presionó, me dijo, tú tienes este llamado, este ministerio. Y fíjense, después de 20 años él dejó el ministerio y mejor se dedicó a hacer otra cosa. Número 15, no comparar a los hijos de uno, no compararlos con otros hijos de pastores y ministros. No, no los compares. Cada familia es diferente, cada hijo es diferente. A lo mejor en esta familia de pastores, todos los hijos están involucrados en ministerios, en la alabanza, en qué sé yo. Pero en esta otra familia no. No hay un patrón que podemos aplicar a cada familia de ministros. Cada familia es diferente. Número 16, buscar buenos tiempos devocionales. Yo luché mucho con mis hijos en esta área, porque a veces yo decía, siéntense todos en este horario, ahorita todos vamos a platicar, vamos a leer la Biblia, vamos a orar juntos. Y en el principio yo era muy estricto y no fluía muy bien y como que había tensión. Y yo tuve que buscarle ahí, tuve que encontrar una manera más fluida, más natural. Entonces aprovecha los momentos de las situaciones que van ocurriendo en la vida, aprovéchalos y hay que tener buenos tiempos positivos, devocionales con los hijos. Y hay muchas ideas para eso. Aquí nada más estoy mencionando unos puntos que tenemos que cuidar los siervos de Dios de manera muy, muy escueta, muy resumida. También 17, hay que disciplinarlos. Ese es todo un arte realmente, porque cada niño es diferente. No traten de disciplinar a cada hijo de la misma manera. Algunos hijos con una mirada se sueltan llorando. Otros hijos necesitan una disciplina mucho más directa y fuerte. Número 18, ser sensibles a ellos. Siguiendo el anterior, ser sensibles a ellos. Número 19, ser buenos mayordomos de las finanzas de la familia. Buenos mayordomos. Todo es todo un arte. Aquí también hay muchos libros que pueden leer. Hay libros muy buenos sobre la disciplina de los hijos. Hay autores cristianos muy, muy buenos y también algunos seculares muy buenos y sobre las finanzas. Número 20, hay que dejar a los hijos orar con uno acerca de las finanzas de la familia, pero sin poner una carga sobre ellos. Yo también cometí el error y yo recuerdo algunas veces yo estaba muy preocupado por alguna situación económica y como que lo transmitía a mis hijos. Y una cosa, ¿saben qué? Vamos a orar por esta necesidad económica. Y otra cosa es que ellos sientan la carga y una carga que no les corresponde. A veces necesitan algo y no voy a pedirle a papá porque la familia ahorita está en necesidad económica. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que mi mamá de repente nos tomaba de las manos a sus 4 hijos y decía, vamos a orar. Mañana necesitamos $100. Mañana necesitamos $1,000. Decía, no tenemos para esto, para comida y para pagar esta cuenta. No tenemos y mañana necesitamos. Vamos a orar.
Yo me acuerdo de una manera muy positiva la manera en que mi mamá lo hacía con nosotros. Y al otro día Dios proveía algún milagro, algún ingreso inesperado, y ya teníamos con qué. Y ese fue un gran testimonio para mí. Yo aprendí desde pequeño con mi mamá a vivir por fe. Y Dios sí es fiel. Bien, número 21, hay que tener cuidado con la manera de salir fuera de casa y viajar seguido para ministrar y dejar a los niños en casa. Tengan cuidado con eso. Yo no tuve mucho cuidado con eso durante algún tiempo. Y después de muchos años mis hijos se abrieron un poquito y me dijeron, oye papá, es que te ibas de viaje muy seguido y nos dejabas encargados con familias de la iglesia y si yo pudiera volver a hacer la cosa, la haría un poco diferente en ese sentido. Número 22, sé el mejor amigo de tus hijos, sé su mayor influencia, su principal ejemplo. Con la ayuda de Dios, sí se puede. 23, conocer sus amistades de ellos, sus hobbies, sus intereses. A veces los papás no saben ni qué gustos tienen los hijos. No saben ni quiénes son sus amigos. Número 24, explicarles ciertas situaciones de la iglesia y de la vida. Y cómo uno los resolvió para que ellos aprendan de uno y aún de los errores de uno. Ellos no necesitan ver a padres perfectos, no. Pero cuando uno dice, mira, yo no soy perfecto, yo me equivoqué, ustedes están viendo, pero cuando ellos ven que Dios te ayuda a corregir algo, cuando ellos ven que Dios te ayuda a reconocer algo, eso es invaluable. La verdad, ellos no quieren ver perfección en ti, siervo de Dios, pero quieren ver que tú eres humano igual que todos los demás, pero que aprendes, que te corriges, que te levantas. En el nombre de Cristo yo te declaro una nueva comprensión, nueva libertad, nueva sensibilidad. Tú que estás viendo esta enseñanza, te bendigo en el nombre de Jesucristo, con revelación fresca, con amor tierno, con una comprensión mayor para con tus hijos. Yo le pido a Dios que hoy hable a tu corazón y que tú valores la familia, los hijos que Dios te ha dado. Son un precioso tesoro, son una herencia que Dios te ha dado. En el nombre de Cristo, recibe esa bendición, créelo y recíbelo. Amén. Pues no hay que presionar los 25 para que sean mejores que los demás. No los presiones para que sean mejores que otros. 26. Hay que permitirles ser su propia persona y aceptarlos tal y como son. Número 27. Cuando se puede, hay que llevarlos con uno en viajes ministeriales, si ese es tu caso, tu ministerio. Yo siempre he hecho muchos viajes ministeriales. Pastoreaba y viajaba y ministraba. Entonces, yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijos. Primero llevaba a Andrés, me acuerdo, en autobús, en coche, en avión, pequeño, pero iba con su papá de viaje a Nueva York o a la Ciudad de México, a diferentes lugares. Con mis otros hijos, y ellos se acuerdan muy bien, y ellos valoran mucho el tiempo que yo pasé a solas con cada uno de ellos en viajes. Ahora vienes tú, Melissa, ahora vienes tú, Benjamín. Bien. Número 28, involucrarlos en alguna actividad en la iglesia que les llame la atención. Se sentirán bien en formar parte del ministerio de sus padres y podrán compartir los tiempos buenos y malos. Bien. No estoy comentando mucho porque algunos de estos puntos pues se explican solos y algunos se puede comentar bastante más. 29. Respetar la confianza e intimidad con los hijos y no hablar con otros todo lo que ellos le han confiado a uno. Mucho cuidado con eso. Lo que ellos te dicen en confianza, a veces tú necesitas callar y nada más entre tú y tu hijo. Número 30, con niños pequeños no es bueno viajar mucho, con niños pequeños. 31, siempre darles la verdad en amor, siempre, verdad en amor. 32, señalar las cosas positivas
en la iglesia y no solo las cosas negativas, para que los hijos no tengan un concepto negativo de la iglesia. Menciona muchas cosas muy buenas. Mis hijos vieron, yo creo que un poquito de todo, pero yo me gozaba tanto y ellos ven hasta la fecha que a mí me encanta lo que hago, me gusta ministrar y estar en la iglesia y en el ministerio. Número 33, ser reales delante de los hijos, jugar con ellos, hablar de problemas cotidianos, asistir juntos a eventos. 34, son un montón de puntos, un montón de consejos, pero quise incluir todos estos por las vivencias que hemos tenido y por la observación de muchas familias en el ministerio por muchos años. A mí me preocupan las familias de los ministros. Yo quisiera ver más familias unidas, más familias sanas que están sirviendo a Dios. 34, ora por tus hijos, ora por ellos y ora con ellos. La oración, no hay como la oración. Nunca omitas la oración. No hay sustituto para la oración. Buscar a Dios juntos. Pedir a Dios su intervención. 35, dejarlos amar a Dios por su propia cuenta sin presionarlos para ser espirituales. Cada generación es amada por Dios y cada generación necesita conocer a Dios por su propia cuenta. Número 36, no criticarlos. 37, dejar que sean normales, porque están en el ministerio, son hijos del pastor. Deja que sean normales, porque si no se van a sentir como extraterrestres, se van a sentir raros. Y la última, darles mucha atención y decirles cosas como: yo me siento orgulloso de ti. Y decirles que están haciendo las cosas bien. Mamá, papá, que Dios te ayude para que tú puedas transmitirles y comunicarles a tus hijos continuamente que tú te sientes orgulloso de ellos. Y diles muchas veces: bien hecho, bien hecho. No vas a ser falso, y cuando no hacen algo bien, tú de todos modos acéptalos a ellos, sonríeles. En el nombre de Jesucristo yo pronuncio una bendición sobre ti, siervo de Dios, sobre tu familia. Padre Dios, yo pido que venga tu bendición, tu presencia, tu verdad, tu consuelo, porque hay familias que tienen muchos problemas, muchas necesidades. Yo pido que venga esperanza, consuelo. Yo pido milagros, yo pido manifestaciones sobrenaturales de tu gracia y amor en las familias que hoy están siendo influenciadas por esta sencilla enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.